Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, como ya habréis intuido por el título, hoy vamos a hablar de unos temas bastante polémicos como son la hamster ball, el arnés para hámster y la ruleta. Esto es algo que me habéis preguntado mucho, sobre todo por email y por Instagram. Y bueno, como ya sabéis, este tipo de vídeos informativos yo os digo realmente mi opinión y los datos que yo he recopilado preguntando a profesionales, a gente con experiencia y al fin y al cabo todo lo que saco, toda la información que saco de los libros que tengo especializados de hámsters. Y al final pues mi valoración final, porque el tema de los animales la verdad es que es algo un poco complicado de ver. Hay que encontrar un punto medio, ni tratarlos como si fueran personas, ni tratarlos tampoco como si fueran seres inútiles que no pueden hacer nada. Entonces, vamos a empezar hablando de la hamster ball. Me habéis recomendado muchos que vea algunos vídeos que ha subido gente a YouTube hablando mal de la hamster ball y por qué no utilizarla. Yo los he visto y objetivamente os puedo decir que hay motivos y razones que en ciertos hámsters sí pueden ser ciertos, pero en otros no. Por ejemplo, en la hamster ball, uno de los puntos negativos, que yo creo que es el principal de todos, que dicen que no hay que utilizarlo, es porque dicen que se estresan. Entonces, el punto número uno es que se asustan, que lo pasan mal cuando están dentro de la hamster ball. Esto realmente se puede evitar de muchas maneras. Principalmente, yo cuando al animal veo que no le gusta estar en la bola, pues no lo pongo. Pero sí es cierto que yo normalmente no los cojo y los meto en la bola, sino que yo les ponía la bola, les ponía usarlo porque a Gouda, por ejemplo, no lo saco en la bola porque con la jaula tan grande que tiene, ya es que sí que es cierto que no quiere salir. Pero bueno, sí que tengo vídeos de lo que os voy a contar ahora. Yo lo que hacía era ponerles la bola abierta en la puerta de la jaula o dentro de la jaula, y ellos mismos se metían. Entonces, si el animal decide meterse y está deseando que lo metas, está deseándolo, lo quiero decir porque, por ejemplo, se pone a morder los barrotes, empieza a escalar, a llamar la atención mía. Si el animal quiere y se mete es porque realmente no lo está pasando tan mal. No son animales tontos, todo lo contrario, son animales mucho más inteligentes de lo que pensamos. Entonces, si él decide, o ella, si es una hembra, decide meterse en la bola, es porque quizás no lo pasa tan mal. Por lo tanto, en ese caso sí se puede utilizar la hamster ball. Luego, otro punto a tener en cuenta con esto de que se agobian y que lo pasan mal, que se estresan, que tienen miedo, todo esto. Si la bola es muy pequeña, es normal que se agobien, porque claro, no es el espacio que realmente necesita el animal. No debe ser ni demasiado pequeña ni demasiado grande. Esto sucede también con las ruletas. Entonces, en el tema de las bolas, yo por ejemplo la que tengo ahora de Gouda, creo que está entre unos 15-20 centímetros de diámetro, creo que era unos 18 o así, más o menos como la ruleta. Y claro, en un hámster sirio la bola tiene que ser más grande que en un hámster enano como es un ruso, un roborowski o un chino. Un hámster sirio necesita una bola de unos 20-25 centímetros de diámetro porque por la dimensión que tiene el animal necesita esa estatura de bola. En un hámster enano entre unos 15-20 centímetros. Normalmente las bolas que yo más veo y que más veo que tenemos todos y que más suele haber en los bazares chinos o en las tiendas de animales son más pequeñas que eso. Las bolas estas que son más pequeñas, que son de unos 10 centímetros, esas las podemos utilizar para cuando nuestros hámsters son muy pequeñitos, son bebés todavía, que pues digamos hasta unos 6 meses, ya según vayamos viendo el tamaño. Yo con Gouda, por ejemplo, yo tenía a Venus y Atenea. Atenea era una hámster bastante pequeñita y la verdad es que con la bola esa de unos 10 centímetros que tenía, 10 o 12, le iba muy bien porque era pequeñita y le iba bien. Pero Gouda, por ejemplo, es un hámster ruso que tiene obesidad y claro, es un hámster más grande, no es como un sirio, pero se podría considerar que sí, porque el tamaño, quiero decir, es un hámster ruso, pero el tamaño es bastante más grande de lo que suele ser un hámster ruso. Entonces, cuando tuve a Gouda tuve que comprar una hamster ball nueva porque era muy pequeña para él, o sea, es que cabía justo en la bola y no puede ser eso así. Entonces, claro, eso tenéis que tenerlo en cuenta. El tamaño de la bola tiene mucho que ver con esto. O sea, si no tenéis el tamaño que necesita el animal, todos esos puntos negativos que suele comentar la gente
los tenéis. Es decir, que con esto nos vamos al siguiente punto, la ventilación. Lo mismo es, si la bola es muy pequeña, evidentemente el animal no tiene cómo respirar, pero bueno, ya os digo que son animales inteligentes y si ellos deciden meterse es porque pueden respirar bien. Tampoco vamos a tener el animal en la jaula 15 horas. Yo por lo menos, cuando tenía Gouda, que quería que perdiera peso, que tenía la otra jaula, es cierto que yo lo sacaba todos los días, lo menos 2 o 3 veces, y a lo mejor estaba pues una media hora, 45 minutos cada vez que lo sacaba. Incluso las últimas veces llegó a estar 1 hora. Perfectamente pudo estar, pero también os digo que yo estoy pendiente de él. Yo cuando veía que el animal estaba sin parar de rodar, pues lo dejaba. Si veo que el animal se queda en una esquinita ya durmiendo, pues lo meto en su jaula, porque el pobre no tenía tampoco manera de decírmelo. Muchas veces lo que hacía es que se me venía a los pies, porque yo por ejemplo soltaba solo por mi habitación para tenerlo controlado, porque por aquí no hay muebles por los que él se pueda meter, y él se venía a mis pies y se dormía en mis pies. Entonces yo cogía y lo metía en la jaula. Muchas veces también hacía eso, que se venía a mis pies y lo metía en la jaula y se ponía otra vez a atrapar y se volvió a meter en la bola. Entonces tenéis que conocer a vuestro animal, porque son muy listos y tenéis que conocer también las costumbres y los gustos que ellos tienen. Pero ya os digo que si tenéis una bola adecuada al tamaño de vuestro animal y ellos eligen meterse, no veo dónde está el drama. Si por el contrario veis que se va corriendo cada vez que ve la bola, si no quiere que lo cojáis, si le ponéis la bola en la puerta y se va corriendo, no quiere ni verla, eso es que realmente le da miedo. Es mejor no utilizarla, es mejor utilizar otros métodos para sacar a nuestro hámster de la jaula y que corretee un poquito y estire las patitas. Otro punto negativo que suelen comentar mucho es el tema de la espalda. Esto es algo que yo tuve que reflexionar bastante e investigarlo, porque es cierto que como la bola es curva, la espalda del hámster pues también se queda curva. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Si es un tamaño muy pequeño, el hámster se queda más curvo todavía. Si la bola es más grande, el hámster está prácticamente plano y no tiene problema con la espalda. Si nos ponemos también muy tiquismiquis, cualquier cosa le puede hacer daño al animal, hasta respirar, porque hay ácaros y hay de todo en las casas. Pero bueno, que esto lo podemos evitar. Entonces, si tenemos un tamaño adecuado de la bola, la espalda no se queda torcida. Por el contrario, tampoco podemos poner una bola demasiado grande. Por ejemplo, Gouda, que es un hámster ruso, yo no puedo poner una bola de unos 25 centímetros de diámetro porque es muy grande para él y pesa mucho. Entonces requiere mucho esfuerzo para él el mover tanto peso, que parezca a vosotros una tontería, a ellos les cuesta. Entonces tenéis que saber bien las medidas que necesitáis para qué tipo de hámster o de animal. Esto, por ejemplo, es aplicable también en el tema de conejos, hurones y cobayas. Yo personalmente no utilizaría las hamster balls, ya tienen que ser muy grandes porque son animales que los hamster, por ejemplo, yo sí que me gusta el meterlos ahí si ellos quieren, si les gusta, porque son animales muy pequeños y se pueden meter por rincones pues pequeños de la casa, entre los muebles, por debajo, lo que sea. Entonces es una manera de tenerlos más fácilmente vigilados y no estar encima de ellos, sino dejarlos que se muevan por donde ellos quieran. Sin embargo, un conejo, un hurón o una cobaya, esos animales es muy raro que se meta por un agujero porque son animales que mínimo son así y ya tenéis que tener un agujero muy grande para que se os pierda ese animal. Tenéis que estar muy pendiente de ellos. Para esos animales sí que venden arneses especializados, que de eso hablaremos luego. Luego, una pregunta que me habéis hecho muchísimo es el tema del color de la bola. Yo, por ejemplo, la bola que tengo ahora de Gouda es violeta, es lila, y la que tenía antes era verde. Me decís mucho que es mejor que sea transparente. Los hámsters sucede como la mayoría de los animales que no ven los colores como nosotros. Los hámsters, según he leído, solo pueden ver los colores amarillos y verdes. Entonces, que la bola sea verde o sea violeta o sea transparente, él la va a seguir viendo entre verde y amarillo. Todo lo que ven está entre verde y amarillo. Entonces esto realmente da igual. Vosotros os ponéis unas gafas de sol y da igual que sea transparente que sea verde, porque realmente estáis viendo igual. Cambia el color de las cosas, pero estáis viendo lo mismo. Las bolas al final es bueno cambiarlas. Se suelen cambiar porque se rompen o porque se rayan ya mucho o porque, bueno, pues ya toca cambiarlas, ¿no? Porque se desgastan demasiado. Entonces influye más el que la bola esté tan gastada, tan rayada de ir por el suelo y no vean por eso, que eso es mínimo también. Los bultos grandes lo ven.
Si se quiere no chocar, no se choca, porque empieza a controlar ya el tamaño de la bola conforme lo vais sacando en la bola. Al principio es normal que se choque, pero vamos, que da igual, el color es que da exactamente lo mismo, porque los bultos los sigue viendo igual. Si hay una pata, hay una pared o lo que sea, ellos lo siguen viendo igual. Y con esto vamos a otro punto negativo que suelen comentar mucho, que es el tema de los golpes, porque hay gente que dice que se pueden hacer daño, que se rompen una patita. A ver, porque se dé un golpe, yo por ejemplo con Gouda es un hámster que es un poco perezoso, ¿vale? Entonces, vosotros veis que yo tengo plataformas y cosas así. Yo tengo bastante sustrato en el suelo porque él se tira. Él está en la jaula, él se sube al comedero y en vez de bajar por la escalera, se tira. Entonces, ese golpe puede asimilarse, que tampoco se hacen daño, porque si no, no lo haría. Puede asemejarse al golpe que se puede dar contra una pared. Tampoco cogen tanta velocidad. Y si ellos se dan un golpe gordo se dan un golpe muy fuerte contra la pared, pues ellos mismos saben que tienen que intentar controlar un poco y no darse golpe contra eso. Porque a ver, que tampoco son inútiles estos animales, que son animales que de verdad que son inteligentes. Entonces, no pienso que se vayan a romper una patita porque se choquen contra una pared. Sí se pueden romper una patita si se les atasca, que a mí me ha pasado con ruleta, si se les queda enganchada en las rendijas que tienen para respirar. Esto lo tenéis que controlar por lo mismo, por el tamaño de la bola. Una bola muy grande, una bola para Sirio, no se la podéis poner a un Roborowski porque se le pueden enganchar las patitas. Entonces, si veis que os pasara eso, podéis, por ejemplo, ponerle como cinta adhesiva y dejarlo, en lugar de que sea una ranura, hacer huequitos más pequeños para que dividirlo en diferentes trocitos para que no se le enganche la patita ahí. En vez de que sea toda una ranura y se quede así, hacerlo en agujeritos y que no se le pueda quedar enganchada la patita. Pero bueno, que normalmente ellos ya aprenden a ir en la bola y a mí por lo menos no se me ha quedado ningún hámster enganchado la patita en eso. Se me ha pasado más con una ruleta que con una bola. Pero bueno, que hay remedios contra eso. Si os pasara, me podéis hablar si queréis por email o por Instagram y os explico cómo podéis taparlo sin que se queden sin respiración. Hay que llevar cuidado con todo eso. Luego, con esto de los golpes viene el tema de la rotura de la bola. Hay gente también que dice que las bolas no son buenas porque se abren con los golpes que se dan contra las paredes, se abren y se sale el animal y se pierde. Lo primero es que si tú sueltas a un animal por la casa, no debe de estar él solo. Entonces, aunque yo por ejemplo suelte a hámster por mi habitación, en el caso de que él se saliera de la bola, no se podría esconder mucho porque todos los sitios, todos los huecos, o sea que no hay sitio donde se pueda meter. Se puede quedar en una esquina durmiendo, pero que no, mis muebles por ejemplo llegan hasta el ras del suelo, entonces él no se puede meter por ahí. Entonces, esa es otra, no podéis dejar al animal suelto por la casa. Ya no solo porque se puede abrir la bola, sino porque, a ver, si necesita algo, si le pasa cualquier cosa, no os enteráis. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. No tenéis que controlar, aunque lo metéis en la bola, no podéis dejar al animal suelto por vuestro jardín, porque los insectos no les pueden picar, si no se les puede pasar millones de enfermedades. No se pueden pasear ni por la calle, ni por patios, ni jardines donde pueda haber insectos y, bueno, pues bacterias, virus y cosas de estas. A mí es cierto que había una bola que se me abría, la pequeña que tenía antes verde, esa bola a mí se me abría. Entonces lo que hice fue con cinta americana o cinta adhesiva, lo puse alrededor de todo lo que encaja la bola y así no se me abría nada. Y también le ponía por si acaso una, que nunca me ha pasado, pero por si acaso le ponía otro trocito en lo que es las tapaderas. En una yo siempre había, digamos, por la misma tapadera. En una lo dejaba fijo, si tiene dos, porque hay bolas que solo tienen una tapadera. Pero bueno, si tiene dos, yo lo dejaba fijo y en la otra lo iba abriendo, quitando la cinta adhesiva cada vez que metía o sacaba al hámster. Entonces digamos que estaba toda la bola bien sellada, estaba tanto la parte que se une a dos piezas como las dos tapaderas pegadas con cinta adhesiva. Entonces así seguro que no se os sale el animal. Luego, otra ventaja que pueden tener las hamster balls, todo esto hablamos, ya os digo, como os he dicho en principio, si el animal le gusta. Si el animal no le gusta, pues ya está. Pero igual que le puede gustar la ruleta vertical de Noria o le puede gustar la de plato. O le puede gustar los frutos secos y no le puede gustar las galletas. O le puede gustar este tipo de bebedero y no le puede gustar este otro. O este sustrato y este otro. O sea,
Esto depende del hámster, ¿vale? Lo tenéis que ir viendo, ir probando, y esto no es de una vez, esto de ir haciendo durante semanas, incluso durante un mes, ir poniéndolo. Yo, por ejemplo, lo que hacía es que le arrimaba la bola y cada vez que se metía, cuando paseaba por casa, luego cuando yo lo dejaba en su jaula, yo le daba una chuche, como compensación, en plan de muy bien, está bien hacer ejercicio. Entonces él siempre quería meterse porque sabía que después venía una chuche. Eso es un truco que podéis utilizar para que así se motive a querer caminar y hacer ejercicio, que les viene muy bien. Entonces también hay algunas bolas que ya viene incluso el pack, que las tapaderas pueden ser o cerradas o vienen como si fuera una hélice y le podéis enganchar como unos palitos y hacerlo como una jaula, como una ruleta fija. Entonces eso lo podéis meter en la jaula. Si tenéis una jaula así grande como la que tengo yo, tipo invernadero, o una tupper jaula, podéis meterla dentro. Entonces podéis dejarla como ruleta ahí dentro, que eso está genial, así no tenéis que sacarlo por casa porque ahí el animal ya corre todo lo que necesita. O si os apetece sacarlo de la jaula, pues le ponéis las tapaderas normales, las cerradas, y lo dejáis por casa. Entonces está muy bien también poder utilizarlo como ruleta, 2 en 1. Pero ya os digo que si lo metéis en la jaula, el animal realmente no le hace falta salir por fuera de la jaula si está a gusto. Gouda, por ejemplo, es que no le gusta nada que lo saque de la jaula. Es que no quiere ni que lo deje suelto por el suelo. Él quiere estar en su jaula. Es muy casero. Y hablando de ruletas, os quiero comentar también este tema. Hay diferentes ruletas. Yo, por ejemplo, las que no recomiendo, bueno, están las de plato y las verticales. Dentro de las de plato, la verdad es que no hay problema con esas. Tenéis que también adaptar el tamaño porque está la S, la M y la L. La S normalmente suele ser para los Roborowski o los chinos, que son pequeñitos. La M es para sirios y rusos, que los rusos también son así un poquito más grandes, depende de cada hámster. Porque yo, por ejemplo, tengo un ruso que parece un sirio y luego tuve otro que parecía un Roborowski porque era más pequeño, entonces depende. Y luego ya la L, pues para sirios o pues hámster que son así un poco más gorditos y tal. Yo tenía la S y a Gouda se la puse y no le gustó nada. Entonces, pues bueno, pues le puse luego una de Noria, la vertical de toda la vida, que puede ser o la que viene con la montura, como tengo yo esta de Gouda, que viene por detrás con la montura esta de hierro o de plástico, o que se enganche en la pared, que esas son las que yo llamo verticales. Las de Noria son las que llamo yo que tienen el pie, pero bueno, que son iguales. A Gouda le gusta más esa. Yo le puse una de pared y tampoco le gustaba. Le compré esa de Noria y le encanta. O sea, fue ponérsela y no le dije nada, o sea, ni siquiera fue ponerla en la jaula y fue corriendo a subirse y empezó a rular. O sea, que no le tuve que decir nada, ni montarlo yo, nada. Se subió solo. Y eso que a él se supone que no le gustaban las ruletas. Pero veis, es encontrar la ruleta adecuada. Pero claro, las ruletas que yo no recomiendo de las verticales, porque las de plato creo que no son así. Todas creo que son de plástico, que es lo suyo. Las que no recomiendo son las que son de hierro. Porque estas que son como ranuritas y se le puede enganchar las patitas en las ranuras al hámster. Esas no las recomiendo por lo mismo, porque ellos ahí sí que es verdad que cogen un montón de velocidad y se les puede enganchar la patita y ahí sí que se puede hacer mucho daño. Yo también tenía unas ruletas que la verdad es que ahora lo pienso y eran enanas, eran muy pequeñas, que de hecho muchos de vosotros me mandáis fotos por Instagram, por privados, que me habláis un montón y os lo comento, que tenéis ruletas, las que yo tenía antes, y esas no son las adecuadas, por lo menos para un ruso o un sirio ya imposible. Para un Roborowski o un hámster pequeñito, un bebé que está empezando, sí, esas están bien, pero para un hámster ya que empieza a ser grande, no. Ese es el problema que yo tenía, era que se montaban, tenían como dos piezas y se montaban, entonces en lo que las ruletas se juntaban, tenían como una ranurita pues abierta, ¿no? Pues ahí se le enganchaba la patita a los hámsters. Entonces yo lo que hice fue ponerle cinta adhesiva y ya no se le enganchaba, ya no tenía agujero porque estaba tapado, así que podéis arreglarlo de esa manera. Lo mejor es que sean ruletas que sean todos de una pieza y así no se le enganche las patitas. Que tengan, si queréis, algunos los peldañitos esos, eso no pasa nada, es que no sé explicaros, pondré una imagen porque no sé explicaros. Eso no pasa nada porque ellos se enganchan eso y sí que van bien. Con las ruletas os comento lo mismo que lo de las bolas, que sea un tamaño adecuado. Si por ejemplo es un hámster Roborowski ruso enano, un hámster enano, entre unos 15-20 centímetros de diámetro está bien, igual que sucede con las bolas, es que al final es lo mismo. Y un sirio es mejor que sean entre unos 20-25 centímetros. Más de 25 centímetros yo creo que, o sea, 26, bueno, pero quiero decir, 30 centímetros ya lo veo excesivo. Esas ruletas son
enormes para un sirio, y sucede lo mismo que con lo que os comentaba antes de las bolas. El tema de los colores en la ruleta sí que ya da totalmente igual, porque el animal está corriendo y ya está. Vamos a hablar ahora de los arnés. Con el paso del tiempo es cierto que el arnés, yo por ejemplo en Gouda no lo uso, ni siquiera he probado a ponérselo, pero porque no lo necesita. Me explico. Yo el arnés ya no sé si deciros, yo no pienso que sea malo si lo hacéis bien o lo compráis hecho y al animal le ponéis el tamaño que necesite, es decir, que lo dejáis ni muy grande ni muy pequeño para que no se escape, no podéis apretarle mucho, entonces, pero sí es cierto que es un tema un poco complicado, es un tema un poco más delicado porque lo podéis ahogar si lo apretáis mucho, pero vamos, hay que tener un poco de visión. Y si es para, o sea, el animal es de un niño o de una niña pequeño, pues los padres tienen que encargarse de que el animal no quede estrangulado. Entonces, bueno, es un tema un poco delicado. Con Gouda no lo utilizo, ¿por qué? Ni siquiera lo he probado, ¿por qué? Porque no lo necesita. Gouda no quiere salir de la jaula, entonces pues no lo pongo. Con quien sí que se lo ponía mucho era Venus. Lo que pasa es que dejé de ponérselo cuando le salió el tumor por aquí, porque si no le pisaba el arnés el tumor y no iba, la pobrecita mía no se lo podía poner. Y a Venus por ejemplo no le gustaba la ruleta, le gustaba solo el arnés. Yo le ponía el arnés y ella ni gruñía ni nada, ella tiraba andando y le gustaba. Entonces pues bueno, Venus también Atenea también se lo puse, pero a Atenea le gustaba más la bola, la verdad. Ella sí que se iba un poco corriendo cuando le ponía el arnés, pero la bola se metía ella sola y podía estarse ahí horas y horas, que Atenea era muy nerviosa. Entonces el arnés yo lo dejo como última opción, porque realmente si ponéis una buena ruleta en la jaula, como me pasa a mí con Gouda, que no quiere salir de la jaula, y tenéis una buena bola, como pasaba con Gouda antes, de hecho, que él la usaba muchísimo y la tengo, pero claro, ahora no la uso tanto. Si aún así tenéis una jaula que es del tamaño que tiene que ser, pues si es un hámster enano de 50 centímetros y si es un sirio de 70, si tenéis una jaula que es acondicionada para el hámster que tenéis, aún así se pone nervioso, necesita salir de la jaula, no le gusta la ruleta o no corre, y no le gusta, ya habéis probado todo tipo de ruletas y no le gusta el hamster ball, la última opción que tenéis es o el arnés o dejarlo suelto. Yo prefiero el arnés porque es verdad que a veces corren un montón, y si no tenéis un lugar habilitado en el que no haya nada de peligro, ni agujeros ni huecos por donde se pueda meter, pues es mejor un arnés, porque si se mete debajo de un mueble podéis estirar del arnés, que eso no le hace daño porque va cogido aquí y es que no les hace daño, y ya podéis sacarlo de ese agujero. Pero claro, es algo complicado. A ver, dicen que es mejor que los hámsters y los animales, ¿no? Anden sobre suelo plano, porque la ruleta, por ejemplo, o la hamster ball son eso, que se les cubra un poquito la espalda. Entonces con el arnés eso lo cumple. Ellos pueden caminar bien. Ellos pueden caminar bien y no les molesta para mover las patas para nada. Si ponéis un arnés que es adecuado para el tamaño de vuestro animal, no le molesta nada. Pero claro, viene el punto delicado de hasta cuánto lo aprieto el arnés. Tenéis un vídeo en el canal donde yo os enseñé dos maneras de hacer el arnés. Yo el que utilizaba es comprado, que lo compré en eBay o en AliExpress o Amazon o algún sitio de estos de internet. Es verdad que en las tiendas normalmente no los venden, pero ya os digo que yo pienso que no es dañino si tenéis cuidado. Yo por ejemplo cuando lo ponía a Venus, que era la que más le gustaba el arnés, yo lo apretaba hasta que conseguía lo apretaba bastante, pero que siempre me pudiera meter un dedo yo. O sea, yo la cuerda, si se le quedaba así, pues que yo pudiera meter un dedo entre la cuerda y el cuerpo del animal. De esa manera no se le escapaba el arnés, no se le soltaba, no le apretaba. Y bueno, ella andaba cómoda, no lo tenía tampoco muy suelto, porque si lo tiene muy suelto también le molesta con las patitas, son animales muy pequeños. Entonces pues eso, que tenéis que llevar simplemente cuidado. También es cierto que tenéis que coger una cuerda, si la hacéis vosotros, que no podéis comprarlo porque no lo encontráis o lo que sea, tenéis que coger una cuerda que sea adecuada. Si cogéis por ejemplo un hilo de lana, eso es muy fino, lo primero es que les puede picar, porque la lana la verdad es que pica, y es muy fino, eso sí que se les puede clavar, y bueno, por aquí se les puede clavar, y imaginaos vosotros que se os clava así un hilo muy fino. Es mejor una cuerda que sea un poquito más gorda, pero un punto intermedio, ¿vale? La cuerda que os enseñé yo en el vídeo del arnés está bien. El vídeo ese lo dejo luego al final del vídeo, ¿vale? En el vídeo de las recomendaciones os lo dejo ahí, así lo podéis ver. Pero bueno, que al final es eso, es un poco ir viendo qué posibilidades podemos tener. Si ya ni bola, ni ruleta, ni arnés, tenéis que optar por hacer un parque de juegos para el hámster, para que pueda caminar, si no tenéis una jaula habilitada. Pero ya os digo de verdad,
verdad que si tenéis una jaula para el animal habilitada, que es del tamaño que él necesita o ella, y tiene sus juguetes y tiene sus cosas, es que no van a querer salir, porque a mí me ha pasado que mi hámster no quiere salir de la jaula. Yo lo saco a veces para jugar con él o para hacerle fotos o lo que sea, que la semana pasada le hice una sesión de fotos que ya iré viendo por Instagram, pero que es que no le gusta salir de la jaula. Él por la noche siempre está corriendo en la ruleta y él está cómodo ahí. Es que se les nota que están cómodos porque está todo el día para arriba, para abajo, y no me hace falta, la verdad es que más, sino que tener una buena ruleta como la que tiene. Así que nada, esta ha sido toda la información. No diréis que no os he dado información hoy. Bueno, siempre la verdad es que hablo demasiado, pero bueno, os quería decir todo lo que yo he aprendido y toda la recopilación de información que he obtenido durante todos estos meses y años al final de experiencia con estos animalillos. Y nada, dejadme en los comentarios vuestra opinión y bueno, el método también, que si tenéis algún otro método para sacar al animal o lo que sea, o qué tipo de ruleta utilizáis, o cualquier cosa que nos pueda servir a todos, dejadlo en los comentarios, así entre todos nos podemos ayudar. Y nada, que os dejo también en la caja de información, tenéis mi Instagram y el email por si queréis mandarme fotos, queréis preguntarme lo que queráis, pero de todas formas tenéis en la cajita de información las preguntas frecuentes, que luego vais y me hacéis la misma pregunta, esa pregunta que ya tenéis ahí contestada, y tenéis el vídeo que responde esa pregunta, luego vais y me la hacéis en Instagram, y yo pues tengo tantas preguntas que no todos los días me puedo meter ahí a responderos a todo. Entonces, echadle un ojillo a eso, y si no encontráis la información que buscáis en el canal ya me podéis preguntar y os ayudo. Antes que nada, deciros que el tema del sorteo, que os dije que si llegábamos a 10.000 iba a hacer un sorteo, es que tengo las cosas, lo que pasa es que lo tengo pendiente todavía, me tengo que aclarar para ver cómo se organiza esto de los sorteos, pero tranquilos que en breve, a ver si en un par de semanas ya lo consigo programar y tal, y os subo un vídeo solo hablando de eso del sorteo. Y nada, que si os ha servido este vídeo podéis dejarme un me gusta y suscribiros al canal para ver más vídeos, y que os espero en el siguiente vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!